Bueno, en principio, la oportunidad de mejora para la actuación jurisdiccional es transversal no solamente al área laboral, ¿ah? Es transversal pues al área civil, penal, constitucional, ¿no? Porque el problema es endémico, ¿no? Es un problema de sobrecarga, ¿no? Que hace que finalmente uno agarre, que un despacho agarre una plantilla, saque una ponencia, la copie y pegue y eso emita como sentencia, ¿no? Sin decir nada, Sin por, cuestionar. sin cuestionar y sin decir nada, ¿no? Y hacer, pues, bueno, yo veo, por ejemplo, constitucional, y siempre el debate de improcedencia es la mitad de la discusión, ¿no? Y esa discusión en el Poder Judicial muere muy fácil, ¿no? Muere muy fácil, sin mayor argumento, etcétera, ¿no? Entonces, ya, en ese punto, por ejemplo, correspondería mucho hacer una reforma de personal dentro del Poder Judicial, ¿no? Y claro, no está, y eso tampoco no es recibido con consenso dentro del mismo Poder Judicial, ¿no? Porque, por ejemplo, los trabajadores antiguos dicen, ¿y aquí qué me sirve nuevo personal si es que no va a manejar los criterios con los que hemos venido trabajando, si es que hay que rehacerle su trabajo, ¿no? Ujú. Pero yo soy partidario, por ejemplo, de la postura de que ese es un proceso necesario, ¿no? Ese es un proceso necesario para mejorar las condiciones de trabajo de quienes ya están quienes ya vienen trabajando tiempo, también generar un poco de empleo, ¿no? Y a la par, hacer pues de que la productividad aumente, ¿no? O sea, ser un trabajador jurisdiccional, al menos en Poder Judicial, es una cosa verdaderamente agobiante, ¿no? Entonces, imagínate pues los juzgados laborales, ¿no? Entonces, yo creo que primera oportunidad mejoraba por ahí, ¿no? En los recursos humanos. Sí, Pero sí, sí. cuando hablamos de estos recursos humanos, ¿desde Mm. qué óptica es tu análisis o tu propuesta? Yo al menos considero que se debería de incrementar el personal. Es una cuestión tan simple como esa. Al Ujú. menos la experiencia que yo tuve en la Suprema es que era inmanejable. Era verdaderamente inmanejable. O al menos sí era manejable para algunos colegas, pero a costa de sacrificar fines de semana, a costa de sacrificar feriados, ¿no? A costa de sacrificar el descanso, el sueño, a costa de sacrificar la vida propia y por un sueldo, te voy a decir, no tan generoso, ¿no? Claro. Pero creo Entonces, que el tema no debería ir por el precio, ¿no? Sino más ujú, bien por la búsqueda de un trabajo decente donde las personas sientan un bienestar no solamente económico, sino también un espacio para ellos, para su familia, ujú, para la recreación, que son derechos que están en la exacto, Constitución, ¿no? O sea, no es exacto. que se está pidiendo algo adicional. No son trivialidades. Pero Exacto. ciertamente en ese contexto se ve como algo trivial, fíjate, y es una normalización verdaderamente escandalosa, ¿no? Ujú. Sí. De acuerdo. Y siguiendo esa misma línea, por Ujú, ejemplo, tenemos el tema de recurso humano, que desde tu perspectiva necesitamos mayor recurso humano. Ahora, conversando con gente que ve LegalTech, ellos tienen la opinión de que es necesario uniformizar criterios, tal cual lo que tú señalas, ujú, ¿no? Y eso se hace muchas veces con esta base de datos, teniendo una inteligencia artificial que permita, pues, por lo menos en esta situación, identificar una respuesta ujú, meridianamente aceptable, ujú. porque no todos los casos son iguales y en eso estamos de acuerdo, pero es una herramienta que podría servir. Tú estás en esa misma línea, lo cuestionas. Creo que podría utilizarse, definitivamente la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, ¿no? Eso sin lugar a duda, ¿no? Pero claro, uno de los dilemas que presenta la inteligencia artificial hoy por hoy es, por ejemplo, la vigilancia, ¿no? La vigilancia algorítmica, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ya esos algoritmos, ok, vamos a tener una inteligencia artificial, ¿no? Con la cual podamos identificar casos similares, ¿no? Y la pregunta es, ¿se va a supervisar ese algoritmo conforme se van expidiendo casos? Ujú. ¿Cada cuánto? ¿A quién se le va a encargar, no? Eso ahí sí podría ir un recurso humano Ujú, capacitado para ujú, poder verificar ese filtro, ujú, ¿no? Un filtro sí, mínimo y obviamente dependerá de la complejidad de cada caso ujú, también, ¿no? Eh,
Me parece que podría ser una herramienta que se podría utilizar, obviamente, con esta vigilancia que bien mencionas, Claro. que es necesaria. Y es una vigilancia que debe provenir de los mismos órganos jurisdiccionales, Totalmente de de los mismos acuerdo. despachos deben de, Ujú. ¿no? Y ello implica Una que, responsabilidad, sí, un trabajo adicional que no sé cómo lo van a recibir, pero no pero, necesariamente adicional, ¿no? Porque ajá, si ya tienen, digamos, este criterio que tú mencionabas, que ujú, es necesario para que exista esta predictibilidad, ¿verdad? ujú, De la justicia, en algún punto va a ser también un ahorro de tiempo y en otro va a ser una inversión de tiempo, pero para la vigilancia del ujú, algoritmo, ¿no? sí. Se tendría que ahí armar algún proceso quizá adecuado, O una comisión idóneo, de repente, ¿no? uh-huh, Una comisión encargada de esta implementación tecnológica, ¿no? y aterrizar en cada Ujú, hito que corresponde a esta ujú, vigilancia, ¿no? sí. Es interesante cuando se puede conversar y se puede, por lo menos, intentar de alguna manera que se logre este objetivo, ¿no? Porque si se implementara esta herramienta de esa manera, Ujú, podríamos tener un recurso humano suficiente, ¿no? Podríamos tener justicia oportuna, ¿no? Dentro ujú, de plazos razonables, como dice sí. nuestras normas, y no una justicia tardía, porque ya no es justicia. Ujú. Se podrían garantizar otros derechos. Ahora, a mí un poco lo que me preocupa es el nivel de confianza que le tenemos. Ya no hablo, digamos, de quien genera los algoritmos, hablo de quien es usuario de una inteligencia artificial, ¿no? Y, digamos, estamos en el espacio jurisdiccional, ¿no? Uh-huh. El nivel de confianza que le puedes tener a tu inteligencia artificial. La inteligencia artificial definitivamente es muy útil, ¿no? Pero definitivamente pues siempre hay que contrastar pues Obviamente. todos los resultados que arroja. Entonces la pregunta es si es que se va a diseñar un protocolo, ¿no? Para que el usuario pueda cortejar lo que dice su inteligencia artificial con su expediente. Y en ese sentido tampoco no soy muy seguro de que para todos sea necesariamente una vía igual más rápida, ¿no? De repente Claro. unos podrán decir, bueno, para mí es doble trabajo, reviso la IA y reviso el Además, expediente, claro. ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. son cuestiones que se van a tener que ir Ajustando. ajustando, me parece. Sí. Tal vez en pretensiones que son un poco más, digamos, flat, más sencillas, Sí. más básicas Uh y no tan complejas como en otros casos, ¿no? -huh. Quizá se podría intentar hacer un piloto para ver hasta qué punto existe un progreso, Uh -huh. ¿no? Para el logro de estos objetivos, como el tiempo y los recursos que se utilizan. Uh -huh. En esa línea, ¿tú consideras desde tu punto de vista como constitucionalista, porque también veníamos conversando sobre los casos que ves de trabajadores que suelen impugnar Uh -huh. despidos? ¿Tú crees que además de la inteligencia artificial, qué otros problemas podemos encontrar? Por ejemplo, ahora los CAS que están impugnando los ceses Uh -huh. que ellos consideran injustos y la participación ahí, ¿cómo la has visto desde tu punto de vista cuando participa el sindicato? Claro, justo eventualmente se puede presentar problemas en contextos sindicales que no solamente devienen en lo legal, ¿no? Sino, y sobre todo en lo penal, ¿no? Hay casos, eh, hay acciones sindicales que terminan con denuncia penal y terminan con una sentencia condenatoria, por ejemplo, ¿no? Hay otras, por ejemplo, que terminan en despido ¿no? Y da lugar pues, a un proceso de reposición, etcétera, ¿no? Y claro, una de las cuestiones, por ejemplo, que se ha venido observando es el desentendimiento del sindicato, ¿no? Con el trabajador. Una vez que el trabajador está envuelto en el problema judicial, lo hayan cesado o no, ¿no? Simple y sencillamente, por ejemplo, no hay una colaboración, por ejemplo, al momento del proceso judicial, ¿no? No, no se apersonan al No se proceso. prestan al proceso, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el motivo que dan? Bueno, eh, puede ser de una manera, ¿O es ghosting total? eh, no, claro, lo que pasa es que eventualmente hay una circunstancia que podríamos considerar. Uno es el cambio de gestión, que Mm, eventualmente se de renueva los de los sindicatos. sindicatos,
Uno puede ser el cambio de gestión. Y otro puede ser también una suerte de instrumentalización pues, de los afiliados, ¿no? ¿Cómo así? ¿Puedes desarrollar esa Bueno, idea, por favor? o mejor dicho, claro, claro, uso a mis afiliados para mis fines, para mis fines sindicales, ¿no? Pero al momento en el que ya se individualiza el conflicto, la controversia legal, pues yo simple y sencillamente ahí no tengo nada que ver. Ahí sí ya no somos una sola corporación de trabajadores, una sola asociación, ¿no? Entonces, eso verdaderamente es algo que no solamente afecta al sindicato, ¿no? Porque desenfoca al afiliado pues, de su lucha sindical, sino que además desincentiva a muchos trabajadores A de los que querer, a vienen, los que vienen, por claro. Porque supuesto, si ¿no? la consecuencia va a ser que si te afilias y eventualmente eres Ujú, despedido, no te acompañan, claro, no se sienten respaldados, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Y claro, otra explicación podría ser pues que hay oportunismo, ¿no? Hay oportunismos en las dirigencias sindicales, ¿no? Hay quienes están buscando, por ejemplo, ser dirigente sindical porque es un espacio de relacionamiento político, por ejemplo. Cuando tienen el objetivo más Ujú, arriba, quizá. claro, ¿no? Ujú. No están pensando en el sindicato, están pensando en la federación o en la confederación O en el o en el Congreso, Congreso o en la PCM, ¿no? claro. O, En la municipalidad, o les gusta, por ejemplo, o están pensando en las licencias, ¿no? que es un derecho. Es un derecho, pero hay que ejercerlo y no hay que, digamos, pero hay que ejercerlo, pero hay que trabajar para el sindicato, ¿no? Claro, es Hay un que trabajar, requisito para. claro, o sea, la Ujú. licencia es un derecho, pero hay que trabajar para el sindicato, no para los fines personales, pues, ¿no? Totalmente, Sí, claro. claro. Para eso está previsto, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y en los casos que has visto, ¿estos sindicatos son grandes? ¿Cuántos afiliados tienen aproximadamente? ¿O son sindicatos muy pequeños que quizá por eso no se dan abasto? Porque también hay los minoritarios, ¿no? Claro. Pues hay sindicatos, bueno, lo que pasa es que también depende un poco de la entidad, de la empresa o de la entidad, ¿no? Ujú. Y en este caso, yo la verdad es que tampoco no es que mi experiencia, mi relacionamiento sea tan grande, pero en la experiencia mía, pues, estamos hablando de una entidad, no tan grande, que será, pues, un personal más o menos, un personal promedio de cuánto, de 400 personas será, Y el sindicato y el será de sindicato 200. poquito menos, de repente de 150, Claro. ¿no? Pero claro, es un sindicato que eventualmente puede ser mayor que Ujú. el 728, por ejemplo, ¿no? Claro, Mayor que porque el en este caso 728. eras de CAS. Sí, 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 sí. ¿Y pertenecía a alguna federación, confederación? Sí, claro, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Se asociaba a una federación de... Lo que pasa es que en el caso mío, ¿no? Este sindicato se asoció a una federación, ¿no? Y después se desasoció de esta federación y se vinculó a otra, ¿no? Ah, ok. Ciertamente yo, digamos, en el caso que te cuento, no he estado vinculado con el sindicato, sino con el trabajador del sindicato, Claro. ¿no? Y es lo que más o menos yo, Te han transmitido. y es lo que yo como he experimentado, ¿no? ¿Y dónde Ujú. está tu sindicato? Claro. Lo necesitamos. Ujú. No, no me contestan. No, me dicen que hable con la federación, ¿no? Ah, ok. Entonces, eso verdaderamente es un problema, ¿no? Y en el caso que nos comentas, ¿se trataba de un despido? ¿Por qué motivo? Claro, por ejemplo, claro, en el caso de que, como comento, es un despido técnico por, digamos, por un contrato determinado, ¿no? Pero aquí Ok. la discusión era si es que este contrato conseguía siendo determinado o si es que a partir de una ley de presupuesto que salió en el año 2023, esta, ¿no? Continuaba, esta condición variaba, ¿no? Ujú. Evidentemente la postura que se planteó era de que la ley de presupuesto modificaba esta condición de contrato determinado, ¿no? Porque habían dos presupuestos que se cumplían, Para la continuidad del ¿no? Para vínculo. continuar el vínculo. Y ciertamente en esa entidad se, se le dio pues este paso a permanente a todo el personal, menos a estas personas que fueron desvinculadas, ¿no? Es más, puedes creer, por ejemplo, hasta el personal, hasta el personal de tópico pasó a ser indeterminado. Y Ujú. estamos hablando de una entidad vinculada pues, a labores netamente jurídicas. Claro. Entonces,
Y el motivo, además, que se alega, en el caso que nos estás comentando, ¿hay algún tipo de motivo de discriminación, por ejemplo, que se haya alegado en el proceso para solicitar la intervención del sindicato? Lo que pasa es que, lo que pasa es que es notoriamente una decisión antisindical, ¿Por qué? porque se trata de un despido que se da un mes después de haberle, perdón, 15 días después de haberle comunicado a la entidad, ¿no? La composición de la junta directiva de ese sindicato, ¿no? El Ujú, sindicato se crea en noviembre, se comunica a la entidad en la quincena de diciembre, y el 31 de diciembre se comunica a los trabajadores el el vínculo, cese. claro, el cese o el fin del vínculo, ¿no? Ajá. Entonces esa es una cuestión. Ahora, ese es solamente un contexto, ¿no? El otro contexto es el contenido del informe, por ejemplo. En el contenido del informe uno no puede ver cómo es que se hace una calificación para un grupo de trabajadores y Ujú, cómo se hace otra calificación para otro grupo de trabajadores, ¿no? Que están en la misma condición, y hay una diferenciación manifiestamente arbitraria, ¿no? ujú. ¿Y en qué se sustenta Mi, para poder llegar a la conclusión de que hay una diferenciación arbitraria? bueno, el informe, por ejemplo, de esta funcionaria, básicamente apela a que necesita a este personal, Ujú. ¿no? Y al otro, A este no. personal lo necesita, describe sus funciones, ¿no? Y el otro no. Y el otro no porque, digamos, ha sido contratado para esta eventualidad, ¿no? Para esta actividad, ¿no? Ha sido contratado para esta actividad, ¿no? Y esta actividad ya concluye. Pero ¿qué pasa? Que la entidad, para no entrar, digamos, en precisiones, que puedan poner en evidencia a mis patrocinados, es una entidad cuya misión es repetir esta actividad permanentemente, permanentemente, Ujú. permanentemente, permanentemente. Entonces, pues es evidentemente natural, es evidentemente natural de que cada proceso Se se va a concluir. mantiene. Es como, Ujú, por ejemplo, que tú fueras una servidora de proceso de selección en el área de recursos humanos, ¿no? ujú, Y que te digan, te hemos contratado hasta este proceso de selección, lo cual es falso, ¿no? ujú. Pero como este proceso de selección ya concluye en diciembre, entonces ya no te necesitamos, Y ¿no? siempre hay Pero contrataciones. siempre hay contrataciones, siempre hay contrataciones, siempre hay contrataciones, ¿no? Claro. Entonces es una falacia, Es una actividad permanente que se claro. requiere dentro del empleador. Exacto. Y digamos que los otros trabajadores ni siquiera están relacionados pues a esa actividad de calificación o de selección, ni siquiera, ¿no? Ok. Entonces, lo que aquí se cuestiona, aparte de el tema de la continuidad, porque ya tenemos la herramienta de la norma de presupuesto que permite Ujú, mantener el vínculo laboral por mayor ujú, tiempo, también está este tema que indicas de una causa aparentemente de la conclusión del vínculo laboral que ujú, estuvo motivada por la afiliación sindical, ujú. por la creación de este sindicato, CAS. Claro, sí, 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 Ujú, definitivamente, ¿no? Es decir, claro, lo que pasa es que formalmente no es un poco complicado probar de que a esta funcionaria no le gustó la idea de que tres de sus trabajadores se afilien, a la dirigencia, ¿no? O sea, ujú. integren la junta directiva. Pero en realidad, por la secuencia de hechos, ¿no? Y por la forma como ha generado su informe, bueno, pues ya Se llega a esa se llega a esa conclusión, ¿no? conclusión. Y evidentemente ya Recursos Humanos recibe este informe y dice, uy, tres dirigentes menos, ¿no? Claro, Eso es un golpe, pues, para la contraparte, ¿no? Va a ser, pues, una negociación mucho más sencilla de aquí en adelante, para la organización sindical, sí, ¿no? definitivamente. Y este proceso continúa, entiendo. Sí, por supuesto, sí, es un proceso, ha sido un proceso bastante, bastante largo. Ujú, Todavía no llega al Tribunal Constitucional, ¿no? ujú. ¿Y por qué se optó por ir por esa vía y no por la laboral? Porque los CAS Ujú. pueden optar Sí. por, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que nosotros aquí identificamos, primero, una afectación al fuero sindical, ¿no? O sea, estábamos hablando Ujú, de un sindicato naciente. Y claro. segundo, una manifiesta decisión discriminatoria, Ujú, ¿no? Entonces,
Ciertamente acudir a la vía constitucional no pasaba solamente por discutir una cuestión técnica, sino por reivindicar una afectación a los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Ujú. Eh, Muchos colegas no comparten mi parecer, ¿no? Dicen, bueno, pues ya por hacerte el digno te has comido 4 años de litigio, ¿no? Pero en fin, en realidad eso ya también depende de sobre qué cosa el patrocinado quiere que se pronuncie el juez, ¿no? Y en este caso, los patrocinados sí tenían claro, ¿no? De que querían un pronunciamiento sobre esas afectaciones, ¿no? Constitucional. Y buscan la reposición, entiendo. Claro, la reposición, por supuesto, ¿no? Ujú, Buscan la reposición y buscan también, pues, que se declare que efectivamente ha habido un trato discriminatorio, ¿no? ujú. Entonces, un poco por ahí ha ido esta situación, sí. Perfecto. Y desde tu análisis constitucional, desde tu mirada también como docente Ujú, sí. universitario, ¿qué formas de discriminación laboral crees que son más comunes en nuestro país? Eh, por origen, por sexo, por discapacidad, Ujú. en tu experiencia. Bueno, he estado viendo, por ejemplo, eh, por ejemplo, podría citarte un informe que vi de esta plataforma Boomerang, Ujú. ¿no? Es un informe reciente del año 2025, ¿no? Claro, por ejemplo, te arrojaban algunas cifras, ¿no? Eh, un 57% de peruanos, por ejemplo, se han sentido discriminados, por ejemplo, en distintas etapas de la relación laboral, ya sea en el acceso, ¿no? Ya sea, pues, en el campo de los ascensos, etcétera, ¿no? Y también, y claro, por ejemplo, bueno, eso no lo cita Boomerang, esa es otra fuente, ¿no? Es un estudio universitario de la Universidad del Pacífico, pero no recuerdo de qué año ha sido. Pero más o menos hacía un análisis de los marcos discriminatorios en relación a las empresas, ¿no? Por ejemplo, había una discriminación, había un gran, había discriminación de género muy pronunciada, por ejemplo, en las grandes empresas, ¿no? En los cargos directivos, sobre todo, ¿no? Eh, ¿Que preferían a los varones o a las sí, mujeres? digamos que el 10% de los cargos directivos eran de mujeres y el 90% eran de varones en grandes empresas, ¿no? En empresas medianas, ¿no? El problema ya era un problema de brecha salarial. Ya era un problema más pronunciado de brecha salarial. Y en empresas, digamos, pequeñas, en empresas pequeñas, MIPES, pues había pues una situación mucho más, de repente, con menos jerarquía, porque se tratan de empresas familiares, etcétera, ¿no? Pero claro, eso hay que agregarle pues la situación que, por ejemplo, tiene las mujeres en casa, etcétera, ¿no? ¿Te refieres al rol de género? Al rol que le asigna la sociedad, ¿no? Ujú, ¿No? Que le asigna que le ha asignado una sociedad, digamos, marcadamente patriarcal, pues, ujú. en sus casas, digamos, ¿no? Los denominados roles de género, ¿no? Eh, claro, en menor situación he visto, pues ya me recuerdo en este informe, por ejemplo, la discapacidad como factor, ¿no? Y claro, la discriminación racial es una cuestión que se percibe más, pero en el acceso, ¿no? Al Ujú. momento del acceso, ¿no? Pero ciertamente es un poquito complicado, encontrar, por ejemplo, es un poco complicado, sobre todo para una sociedad como la nuestra, donde se normaliza tanto la discriminación racial, por ejemplo, ¿no? Es un poco complicado ver personas que lleven esta controversia a instancias mayores, ¿no? Es Ujú. más, incluso, claro, estamos hablando de Perú, ¿ah? Claro. Pero incluso en Latinoamérica, o en América en todo caso, ese tipo de controversias también son muy pocas, ¿no? Por ejemplo, en la Corte Interamericana tienes contadas con los dedos de las manos los casos de discriminación racial en el ámbito laboral, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Dos Santos Nacimientos versus Brasil, por ejemplo, es un caso de dos trabajadoras, de dos señoras que quisieron postular pues, a un puesto de venta de seguros, ¿no? En 1998, ¿no? No accedieron porque le dijeron que ya no habían vacantes
y al día siguiente, o en el mismo, bueno, en el mismo periodo, ¿no? Una amiga que era de tez blanca, fue admitida, ¿no? Y este es un caso, por ejemplo, que al final se ha resuelto recién en el año 2025, ¿no? Y es uno de los casos muy raros. Entonces, ese es un indicador de que las personas no están acostumbradas, por ejemplo, a denunciar en la región asuntos de discriminación racial. O sea, en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la discriminación racial en la sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, yo la veo de una manera muy decorativa, ¿no? En el obiter dicta, ¿no? Por ejemplo, para dar contexto, ¿no? De cómo es que debemos de proteger, pues, de cómo es que debemos tutelar la dimensión material del derecho a la igualdad, etcétera, ¿no? Claro. Pero llega un caso, ¿no? Individual, y es un caso que, bueno, pues no hay evidencias, no es un caso que, por ejemplo, si va a la vía ordinaria, no hay evidencias, ¿no? Entonces, como no hay evidencias, archivo, ¿no? En caso penal. En el caso constitucional, bueno, pues aquí ese es un tema que debe verse en la vía ordinaria, porque aquí no podemos, aquí no se actúan pruebas, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Otro argumento, ¿no? Con el que se descartan esa clase de denuncias, pues, ¿no? Lo que pasa es que no hay un término de comparación con el cual podamos, efectivamente, sostener de que hay una discriminación de naturaleza racial. Pero entonces, ¿por qué hay tanta argumentación o tanta referencia a la discriminación estructural, ¿no? Entonces, esos criterios de discriminación estructural técnicamente se están inaplicando, ¿no? Claro, no se llegan a aterrizar Claro, al caso concreto, por más de que todos sí, sabemos que existe. claro. Lo existe, Y lo es combatimos. interseccional además, Uh-huh. ¿no? No, por supuesto, si es interseccional, es... Como en el caso que comentas, que ha ido a la Corte Interamericana, ¿no? En Sí. el caso de mujeres afro, ahí ya hay dos, ¿no? Uh-huh. Uno porque son afrodescendientes y tienen otro color de tez, Uh-huh. y porque son mujeres. Sí. Entonces ahí también hay el tema de la discriminación por género, ¿no? Uh-huh. Y Brasil pues sí es un país donde está caracterizado por tener muchas prácticas de discriminación, ¿no? Eso también es real. Pero la represión de la discriminación en Brasil es mucho más fuerte, o la persecución o sea, Mm. es decir, debe ser por la marcada, debe ser porque, digamos, es un país que el tema racial es bastante polarizado, ¿no? Sí. En tanto que no solamente es una sociedad que discrimina, sino también es una sociedad que responde de manera muy enérgica a la discriminación, ¿no? Sí, bien tiempo esta parte, sí. Sí, claro, entonces, cosa que, por ejemplo, en Perú no se ve, ¿no? En Perú, por Mm. ejemplo, tú ves una discusión sobre pueblos indígenas y la gente lo que está pensando es que se le está dando privilegios, ¿no? A una población sin saber por qué, ¿no? Claro, No, o no. se traduce mucho a que son poblaciones aisladas en el Amazonas y que están lejos. Hace poco leí una noticia de que en el Congreso habían eliminado a los traductores Ujú. para pueblos indígenas. Sí, Entonces ellos nunca van a poder acceder siquiera a la posibilidad de entender qué se está discutiendo, ¿no? En el Parlamento, porque ya han cesado a todo ese personal que ujú. antes sí enviaba algún mensaje, ¿no? Y claro, con ese tipo de conductas, el Estado también está invisibilizando, Sí, ¿no? claro. A Sí. estas comunidades, cuando en realidad vemos que muchos miembros de esas comunidades incluso viven acá, ¿no? Ujú, Tenemos la comunidad de Cantagallo y Ananaya, entre otras que ujú, viven acá en Villa El Salvador, ujú. en Lima Norte, en Lima Sur. O Manchay sea, también, ¿no? no están tan lejos, Sí, ¿no? O sea, sí, sí, convivimos, ya de un exacto. tiempo a esta parte convivimos. Estamos hablando solamente de Lima metropolitana, ¿no? Exacto. Salimos de Lima y hay más comunidades todavía, ¿no? Ujú. Y si tenemos una visión más nacional todavía, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, somos una población que ¿cuánto será pues la población quechua, por ejemplo, aquí la población quechua en el país? Pues será pues que un 15% aproximadamente, ¿no? Un 15% aproximadamente. Entonces, bueno, pues, ¿no? Realmente eh, son situaciones que permanentemente las vivimos, ¿no? ¿No? Sí, Sí. desafortunadas, ¿no? Que también se traduce luego al tema laboral, ¿no? Al tema laboral que nos permite pues obtener una remuneración para poder Ujú. vivir
Pero ¿sabes qué cosa sí veo muy a menudo que en los juicios, por ejemplo, constitucionales, ¿no? Por discriminación en contextos laborales, ¿no? Por ejemplo, y con resultados muy positivos, ¿ah? Por ejemplo, la discriminación de mujeres gestantes, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y bueno, ese es un, sobre eso hay Hay un una, logro, hay ¿no? una marcada jurisprudencia Ujú. y correcto, pero aún así se siguen implementando esta clase de despidos, ¿no? Por ejemplo, da igual, también ese colegiado también ha sacado sentencias, por ejemplo, en relación a personas con discapacidad, ¿no? ¿No? Porque, bueno, hay una cuota, ¿no? Que de acuerdo al artículo 49 de la ley se debe de Cumplir. cumplir, y entonces eso hace que la carga de la prueba en la discusión se invierta, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, sí están, digamos, tienen visibilidad, ¿no? Ujú. Pero en términos generales, ¿no? Todas las personas que conforman una población vulnerable tienen que ser visibilizadas, se tienen que hacerse visibilizar, ¿no? Como se dice en comunicación, pues lo que no se menciona no existe, ¿no? Tal cual, ¿No? tal cual. Sí. ¿Quisieras desarrollar otra idea para ir Ujú. concluyendo? No, no, yo creo que por lo pronto es muy importante que tomemos en serio el tema de la discriminación. El tema de la discriminación o el tema de la igualdad es un tema que hoy por hoy tiene una connotación muy política, ¿no? Este, la igualdad puede ser vista de muchas maneras, ¿no? Puede ser vista desde una perspectiva muy formal, ¿no? Ujú. Que es lo que pues, generalmente pues, es la tendencia por la cual se está bregando retornar ahora, ¿no? Es decir, la igualdad se satisface solamente absteniéndose de discriminar, ¿no? Absteniéndose de hacer diferenciaciones arbitrarias, etcétera, ¿no? Y está pues está la igualdad material, ¿no? Aquella pues que brega porque todos gocemos de condiciones en las cuales podamos desarrollarnos pues en dignidad, con autonomía, etcétera, ¿no? Que va a representarle pues al Estado algunas acciones positivas, el reconocimiento de ciertas acciones, etcétera, ¿no? Entonces, este es un debate que tiene que ver mucho también con el rol del Estado. Sí. ¿Qué rol le vamos a asignar al Estado? ¿No? ¿Un rol de represor de la discriminación o un rol de promotor de la igualdad? ¿No? Entonces es un debate muy contemporáneo, es un debate que tiene una connotación política muy fuerte y que compromete amplias sensibilidades, ¿no? Y no solamente está inserto en el tema laboral, también está inserto en el tema educativo, ¿no? Por ejemplo, y aquí está para lo que te digo en relación pues a este pronunciamiento sobre la discriminación eh, colateral, digamos, de las sentencias del tribunal, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de las hermanas Ciesas, es una sentencia que declaró estado de cosas inconstitucional la educación en casos de extrema pobreza. Por ejemplo, también se hace un análisis, ¿no? de la discriminación, de distintos tipos de discriminación, entre ellas la racial, ¿no? Como barreras de acceso a la educación, ¿no? Y ello, claro, y ello ameritó de que, digamos, a estas hermanas que no se las había recibido en un colegio, no por una cuestión de edad, ¿no? Se ordene, pues, se ordene que efectivamente se las reciba en este colegio porque en su caserío, digamos, ella no tenía la oportunidad De de, estudiar. de estudiar, digamos, con personas adultas, ¿no? Ya tenían que terminar, no me acuerdo si la primaria o la secundaria. Entonces, por ejemplo, eso es un reflejo más, ¿no? De que la discriminación no solamente está en el ámbito laboral, está en el ámbito educativo, ¿no? O está en el ámbito del consumo, ¿no? Por ejemplo, está en el ámbito del consumo, ¿no? Por ejemplo, bueno, eventualmente también podría suceder, como sucedió, por ejemplo, en el año 2013, 2014, ¿no? Eh, Cuando se presentó una demanda contra una conocida cadena de supermercados, Plaza Vega, ¿no? Ujú. ¿No? Por impedir el ingreso de perros guías, ¿no? ¿No? Entonces, a personas invidentes. Entonces, la discriminación está latente en la sociedad, forma parte de un debate
que tenemos que asumir. Erradicar. Erradicar, pero para erradicar hay que asumir y hay que enfrentar, pues, ¿no? Con acciones concretas. Con así, acciones concretas. Y para terminar, ¿qué pasos le podrías dar a una persona trabajadora del sector público para que busque justicia desde tu mirada constitucional? Claro, lo primero, pues hay que documentarse, ¿no? Eso es lo primero, hay que documentar todo lo que tiene que ver con nuestra relación laboral. Y si es sector público, hay una ventaja, ¿no? Que no se tiene en el sector privado, que nosotros podemos pedir información al Estado. Eso es información pública. Nosotros podemos pedir información sobre presupuesto, podemos pedir información sobre distribución de personal, etcétera, ¿no? Esa es información que la entidad tiene que darnos. Entonces, lo importante sería que empiecen a relacionarse con este derecho para que puedan documentar su caso, ¿no? Perfecto. Y luego de ello, sí, pues, ¿no? Si se da este incidente, claro, digamos, hay dos situaciones, ¿no? Hay dos situaciones. Ocurre un incidente vulneratorio, ¿no? O estoy aspirando a que se me reconozca un derecho, ¿no? Eventualmente vas a pedir información si es que estás aspirando a que se te reconozca un derecho, ¿no? El segundo incidente es un poco más accidental y claro, no creo que te dé espacio para que recopiles información, pero sí, eso en todo caso ameritaría documentar todo lo que se pueda, buscar un abogado y hacerse la idea de que la batalla va a ser ciertamente medianamente larga, ¿no? Medianamente larga, ¿no? Sí. ¿Y no le recomendarías acudir a su sindicato a la persona? Sí, pero claro, de repente me estoy poniendo en el supuesto, será pues de que he visto tantos espacios donde no hay sindicatos que de repente... Colaboren con esa labor. No me refería a eso, ¿ah? ¿Sí, no? No, me refería a, he visto tantos centros de trabajo donde no hay sindicatos. Ah, también. No, que ya doy por hecho de que no existe uno, ¿no? Pero en el sector público sí hay un gran número de sindicatos. Hay un gran número de sindicatos, pero también hay entidades que no tienen sindicatos. Sí, claro. Hay entidades que no tienen sindicatos, no. no. Absoluto. No, sí, efectivamente, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay que agotar con el sindicato, ¿no? Siempre hay que agotar con el sindicato. No es, no todos los sindicatos están llenos de dirigentes oportunistas, ¿no? Ajá. Eso también es importante decirlo, Sí, ¿no? ¿no? Como cualquier organización. Sí. Entonces, bueno, hay que agotar con el sindicato. Si el sindicato se apersona al proceso, yo creo que es que también depende del caso, ¿no? Claro, y también depende del sindicato, porque hay organizaciones sindicales que incluso tienen a un defensor. Bueno, generalmente hay una Secretaría de Defensa. Exacto. ¿No? Generalmente hay una Secretaría de Defensa. Ahora, si es que es un tema de afectación a la libertad sindical, mayor aún, ¿no? Claro. ¿No? Por ejemplo, si es que este problema ha surgido, por ejemplo, del ejercicio de la huelga o por la mera afiliación, ¿no? O si es un tema, por ejemplo, de fuero sindical, no te has convertido en dirigente y te han despedido, bueno, pues con mayor razón el sindicato tiene que participar, ¿no? Totalmente. ¿No? Sí. Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo, por participar y compartir tu punto de vista, perspectiva, conocimiento. Y ya nos vemos en otra oportunidad. Te agradezco a ti, Fiorella, por la invitación y espero que, bueno, el podcast siga creciendo y posicionándose, haces una gran labor. Te agradezco.